Sean nuevamente bienvenidos a estas clases virtuales por parte de la Brigada de Apoyo Educativo. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema de potenciación, donde vamos a ver los ejemplos donde podemos aplicar estas leyes de los exponentes. Acompáñenme. Entonces, en este primer ejemplo tenemos 2 a la menos 8 por 3 a la menos 5 por 5 a la menos 6 entre 2 a la 7 por 3 a la 6 por 5 a la menos 5. Este primer ejemplo es digamos, el más sencillo, ¿no? Donde ya tenemos nuestras bases siendo números primos. Entonces, lo que vamos a empezar a aplicar aquí es nuestras leyes de los exponentes para ir simplificando estas bases. Vamos a ver, en la parte del numerador, todas nuestras bases son diferentes, al igual que en la parte del denominador. Entonces, no podemos aplicar la regla de la multiplicación. Ahora, vamos a empezar a ver que en esta parte tenemos 2 como base en el numerador y 2 como base en el denominador. Por lo tanto, podemos aquí aplicar nuestra propiedad de la división de una misma base, ¿sí? Entonces, lo voy a poner de este lado en color azul. Tenemos 2 a la menos 8 entre 2 a la 7. Nuestra regla nos dice que cuando tenemos una misma base que se está dividiendo, restamos los exponentes. Entonces, me quedaría 2 a la menos 8 menos 7, ¿no? Siguiendo nuestra regla. Por lo que esto nos quedaría 2 elevado a la menos 8 menos 7 nos queda menos 15. ¿Sí? Entonces, esto de la parte de los números 2. Entonces, de este lado coloco 2 a la menos 15. Lo mismo vamos a hacer con la base 3, ¿no? Tenemos 3 arriba y 3 abajo. Podemos aplicar esta misma regla. Lo voy a hacer de este lado con rojo. Tengo 3 a la 5 entre 3 a la 6. Me queda 3 a la 5 menos 6, ¿no? Restamos los exponentes y esto va a ser 3 a la menos 1. ¿Sí? Hace la resta. Entonces, mantenemos aquí el 3 a la menos 1. Y por último hacemos el mismo procedimiento con la base 5. La voy a colocar de este lado. 5 a la menos 6 entre 5 a la menos 5. Conservo la base 5 y esto es menos 6. Y aquí viene una parte muy importante. Dice que tengo que restar los exponentes. Entonces, a este menos 6 le tengo que restar el exponente del denominador. Y el exponente del denominador tengo que tomarlo completo. O sea que tengo que restarle un menos 5. Por lo tanto, lo voy a colocar entre paréntesis. Este signo menos que está aquí es el signo de la resta que yo tengo que efectuar por lo que me está diciendo la misma propiedad de los exponentes. Y ya, este signo menos que pongo acá, ¿sí?, es el que corresponde a el exponente de la base que está en el denominador. Entonces, esto es muy importante que siempre lo tomen en cuenta, ¿sí?,
porque al aplicar leyes de los signos aquí, esto me va a quedar como 5 a la menos 6 y menos por menos me da más. ¿Sí? Más 5. Entonces, esto ya me va a quedar como 5 a la menos 1. ¿Sí? Debido a este procedimiento que realizamos acá. Entonces, se multiplica también el 5 a la menos 1. Y este es el primer paso de hacer la simplificación. Ahora, decíamos que estas bases con estos exponentes siempre tienen que quedar de forma positiva. Entonces, al tener estos exponentes negativos, tenemos nuestra ley de los exponentes que nos está diciendo que cuando un exponente es negativo, lo puedo hacer positivo pasándolo al denominador. En este caso, los 3 son negativos. Los 3 van a pasar como denominador, en el cual los 3 van a coincidir que va a haber un 1 como numerador y este 2 a la menos 15 pasa como 2 a la 15 que se multiplica con este 3 a la primer potencia, que al ser primer potencia positiva no se escribe, por 5 a la primer potencia, que de igual manera al ser una potencia 1 positiva, esta no se va a escribir. Y así es como obtenemos el resultado de hacer esta simplificación de potencias. Vamos con el segundo ejemplo. Ahora tenemos 6 al cubo por 3 al cuadrado entre 2 al cubo por 9 al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es, podemos darnos cuenta que tanto el 6 como el 9 no son números primos. Entonces, tenemos que buscar la manera que estos dos números, verlos con una representación de factores primos. Entonces, voy a empezar con el 6. 6 al cubo. Va a ser lo mismo que 6, yo lo puedo ver como 2 por 3. Me da 6. Y este 6 que estamos representando aquí con esta multiplicación, tengo que elevarlo al cubo. Y ahora sí, tenemos esta representación de factores primos. Y vamos a aplicar una de nuestras leyes de los exponentes, que cuando tengo diferentes bases que se están multiplicando y ellas están elevadas a una potencia, el exponente se distribuye en cada una de las bases. Aquí sabemos que ambas bases están elevadas a la potencia 1, ¿sí? Por eso no se escribe. Entonces, al hacer la distribución, tengo 2 a la 1 por 3 por 3 a la 1 por 3. Y esto me va a dar 2 al cubo por 3 al cubo. Y de esta manera ya estoy viendo esta representación del 6. ¿Sí? Entonces, lo voy a reescribir como 2 al cubo por 3 al cubo, que es lo que obtuve de mi 6 al cubo, y después lo tengo que multiplicar por este 3 al cuadrado, que es parte de mi ejercicio. Ahora, en la parte del denominador tengo mi 2 al cubo, que se va a multiplicar por lo que sea este 9 al cuadrado. Entonces, 9 al cuadrado, ¿sí? El 9 yo lo puedo ver como 3 por 3, ¿sí?
esta es la forma en que yo veo un 9 como producto de factores primos. Y 3 por 3 es lo mismo que 3 al cuadrado, que está elevado al cuadrado. Entonces, mi teorema de los exponentes me dice que una base elevada a una potencia y que esto vuelva a ser elevado a otra potencia, mis exponentes se van a multiplicar. Entonces yo voy a tener 3 a la 2 por 2. Que esto va a ser lo mismo que 3 a la cuarta potencia. Entonces ya transformé este 9 al cuadrado en una representación de un número primo elevado a una potencia. Entonces este 3 a la cuarta se va a multiplicar con el 2 al cubo que ya tenía. Y ahora sí, tengo el mismo ejercicio inicial, pero con su respectiva representación en factores primos. Ahora, en la parte del numerador tengo dos bases que son iguales, la base 3. Como se están multiplicando, puedo utilizar mi ley de los exponentes de la multiplicación. La colocaré aquí en azul, que me dice que la misma base que se esté multiplicando, voy a conservar la base y a sumar los exponentes. 3 al cuadrado por 3 al cubo me da 3 a la 3 más 2, que esto es igual a 3 a la quinta. Entonces ya simplifiqué esta pequeña parte. Me queda 2 al cubo por 3 a la quinta. Y abajo son bases diferentes, las dejo igual. 2 al cubo por 3 a la cuarta. Ahora sí, voy a hacer la simplificación de forma vertical. Las mismas bases que se están dividiendo las voy a simplificar juntas. Entonces, 2 al cubo entre 2 al cubo, la base se conserva y se restan los exponentes. 2 a la 3 menos 3, que esto me da como resultado 2 a la 0. Y que también habíamos visto que por definición cualquier número elevado a la potencia 0 me da como resultado 1. Entonces, tengo aquí un 1. Y hago el mismo procedimiento con la base 3. 3 a la quinta entre 3 a la cuarta. Conservo la base 3 y resto los exponentes. 3 a la 5 menos 4, que esto me da como resultado 3 a la potencia 1, que no se escribe. Entonces, aquí me queda que el 1 que ya tenía se multiplica por 3. Y esta multiplicación, bueno, me deja 3 como resultado. Entonces, de la simplificación de este ejercicio, ¿no?, donde empezamos con números primos y números compuestos, termina siendo solamente un 3. Nuestro tercer ejemplo, algo que en algunas ocasiones llegan a encontrar en algún examen. Tenemos una fracción elevada a una potencia y después toda esa potencia como tal se vuelve a elevar a otra potencia. Bueno, entonces empezamos viendo que en el numerador tenemos un número primo, pero en el denominador no. Entonces vamos a ver este denominador en producto de factores primos.
4 es lo mismo que 2 por 2. Y 2 por 2 es lo mismo que 2 al cuadrado. Este es algo fácil de ver. Entonces, vamos a reescribir el ejercicio utilizando únicamente nuestros números primos. Nos queda 3 entre 2 al cuadrado, todo esto elevado a la cuarta potencia y todo elevado nuevamente a la menos 2. Ahora, tenemos una fracción con bases diferentes elevada a una potencia cualquiera. Nuestra ley nos dice que esa potencia externa se va a distribuir tanto al numerador como al denominador. Entonces, tengo que si distribuyo esta potencia 4 en mi numerador, tengo 3 elevado a la cuarta potencia. El 3 tiene una potencia 1 que no se escribe, entonces se multiplica esa potencia 1 con el exponente 4 que está afuera, lo que me deja un 3 a la cuarta potencia. En el numerador, entonces tengo 3 a la cuarta potencia. En la parte del denominador tengo un 2 al cuadrado que está siendo elevado a la cuarta potencia, ¿no? Porque hicimos la distribución. Entonces mis exponentes se van a multiplicar de igual forma, por lo que me deja 2 a la octava potencia. Eso en mi denominador. Y ya eliminamos este primer paréntesis, que era el que estaba afectado por esa potencia. Solo me queda ya, ¿no?, el corchete que está siendo afectado por esa potencia menos 2. Entonces, lo que vamos a aplicar ahora es la ley que nos dice que si yo tengo una fracción con bases diferentes elevada a una potencia negativa, lo que hacemos es invertir el orden de el numerador y el denominador, o sea, el numerador pasarlo al denominador y el denominador pasarlo al numerador, y esta potencia se vuelve positiva, ¿sí? Entonces, esto me quedaría como 2 a la octava entre 3 a la cuarta potencia, y ya elevado esto a la segunda potencia, pero positiva. Y por último, pues nos va a quedar hacer el mismo paso que hicimos aquí, distribuir la potencia de afuera tanto al numerador como al denominador. Entonces tengo 2 a la octava elevado al cuadrado. Esto me va a dejar 2 a la 8 por 2, que sería 2 a la 16 en mi numerador. 2 a la 16. Y en mi denominador tengo que es 3 a la cuarta potencia elevada a la segunda potencia. Esto es 3 a la 4 por 2, que me termina dando 3 a la octava potencia. Entonces tengo 3 al octavo, ¿sí? Y ya quedó simplificado. Mi resultado final, 2 a la
16ª potencia entre 3 a la 8ª potencia. Como cuarto y último ejemplo, tenemos 2 al cuadrado por 3 a la quinta por 4 al cuadrado sobre 2 a la cuarta por 3 al cuadrado y todo elevado a la tercera potencia. Nuevamente, solo esto es aplicar estas leyes de los exponentes y nuevamente ver que hay una base que no es en números primos. Entonces hay que transformarla a una expresión como números primos. Entonces tenemos 4 al cuadrado. 4, ya habíamos visto que es 2 al cuadrado. Por esto solo me está representando el 4, que todavía hay que elevar al cuadrado. Mis leyes de los exponentes me dicen que ambos exponentes se van a multiplicar. Tengo 2 a la 2 por 2 y esto va a ser igual que 2 a la cuarta. Entonces, vamos a reescribirlo. Tenemos 2 al cuadrado por 3 a la quinta por 4 al cuadrado, perdón, por 2 a la cuarta sobre 2 a la cuarta por 3 al cuadrado y todo elevado a la tercera potencia. Ahora sí, en la parte del numerador tenemos dos bases iguales, 2 al cuadrado y 2 a la cuarta, que podemos utilizar la regla de la multiplicación. 2 al cuadrado por 2 a la cuarta. Esto me deja que es un 2 elevado a la 2 más 4, que me va a dejar 2 a la sexta potencia. Entonces me va a quedar 2 a la sexta potencia por 3 a la quinta, que este no tiene nadie con quien simplificarse, y en la parte del denominador son bases diferentes, las dejamos igual. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado y todo esto elevado a la tercera potencia. Ahora simplificamos de forma vertical, ¿no?, o en forma de división. Tenemos 2 a la sexta entre 2 a la cuarta. Entonces conservo la base y mis exponentes se restan. Me queda 2 a la 6 menos 4 es 2. Me queda 2 al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener 2 al cuadrado y con las bases 3 tengo 3 a la quinta sobre 3 al cuadrado, que me deja 3 a la 5 menos 2 y esto será 3 a la tercera potencia. Entonces tengo 3 al cubo y ya estas dos bases elevadas nuevamente al cubo. Bases diferentes que se están multiplicando y ambas elevadas a una potencia, distribuyo el exponente que está afuera en ambas bases. Voy a tener que es 2 al cuadrado por 3 al cubo elevado al cubo. Me va a dejar 2 a la 2 por 3 a la 3 por 3, que esto va a ser igual
que 2 a la 6 por 3 a la 9. Entonces quedará esto como 2 a la 6 por 3 a la 9. Y de este modo ya habremos simplificado las potencias. Bien, pues espero que este video les haya sido de utilidad. Ya vimos un poco de la aplicación que tienen las leyes de los exponentes. Recuerden que esto no solamente se quede aquí, ¿sí? En todos los temas posteriores de matemáticas, bueno, estas leyes de los exponentes se siguen aplicando. Nos vemos en la próxima sesión. No olviden seguir nuestras redes sociales para tener más contenido acerca de la brigada. Hasta la próxima.